Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Licenciado Alejandro Martí García, Presidente de México SOS, Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana. Maestra Ana Franco, Presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Señor Procurador General de la República, señor Procurador de Justicia del Distrito Federal, señores secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, distinguidos miembros del Presidium, muy estimados integrantes de organizaciones de la sociedad civil, muy estimadas y estimados valientes víctimas del secuestro en México, amigas y amigos. Bueno, he escuchado con atención las propuestas que ustedes han formulado en este foro, que sé que ha sido muy enriquecedor, muy participativo, y tengan ustedes la plena seguridad, amigas y amigos, que en lo que esté en el ámbito de nuestra competencia, y me atrevo a decir que en el ámbito también de las máximas autoridades de los poderes en el país, como es en el caso de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del Senado de la República y en el caso de la Cámara de Diputados, tengo la certeza de que estaremos actuando precisamente al máximo de nuestras capacidades y posibilidades para poder satisfacer estas justas exigencias de los ciudadanos que han sido agraviados por este repudiable delito que está presente en nuestro país. Quisiera referirme a algunas de ellas. Me he tomado la libertad de pedírselas independientemente de la valiosa aclaración que me han hecho los ponentes de que se trata pues de propuestas que todos ustedes han formulado, independientemente de las conclusiones que deriven del trabajo de los participantes, que pues estoy convencido de pues si no todas, de la gran mayoría de ellas. Algunas quizá requerirán mayor precisión o aclaración. Hay algunas, desde luego, que habrá que discutirlas, pero tengo la plena certeza de que ustedes, que han vivido en carne propia este repudiable delito, son precisamente quienes más deben ser escuchados, y en ese sentido a eso también hemos venido, y fundamentalmente que es escuchar. Yo les agradezco mucho tanto a Alejandro Martí como a Ana Franco, que a nombre de todos ustedes nos hayan permitido conocer lo que a lo largo del día han comentado. Comparto plenamente que las autoridades debemos de establecer canales, que en muchos casos todavía son inexistentes, para darle seguimiento y respuesta a los avances de los procesos en cada uno de los casos que ustedes han vivido. Lo que ustedes han mencionado de profesionalizar y contar con este acompañamiento y contención emocional, como han señalado, de los familiares de las víctimas a lo largo de un proceso tan doloroso. Comparto también la idea de que una vez concluido el secuestro se garantice la atención a las víctimas y a sus familiares, y más adelante Alejandro Martí también mencionó un tema que no hemos resuelto, que es la seguridad de los familiares, ya pasado el episodio del secuestro, porque sé que muchas y muchos de ustedes siguen siendo víctimas del chantaje y la extorsión de los mismos u otros criminales. El crear manuales de operación para los funcionarios, también estoy de acuerdo. El secuestro debe ser atendido profesionalmente, y creo que tenemos un enorme rezago que ha impedido que las autoridades estemos en el cumplimiento de una obligación elemental, que es el de saber cómo manejar estos casos en todo el país. Por lo mismo, también estoy de acuerdo en la homologación de los planes
y los programas que se implanten en materia de atención a víctimas, la red de atención con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que se pueda canalizar a las víctimas del secuestro para trabajar con estas en el proceso de acompañamiento y de duelo y también de investigación del delito. Déjenme decirles que quizá los máximos avances o muchos resultados, dentro de lo mucho que hace falta, algunos resultados que han sido positivos, creo que no se hubieran podido alcanzar si no hubiera sido por el empuje, por la exigencia, por la insistencia y por la información que hemos recibido de muchas organizaciones de víctimas y de ciudadanos afectados por este delito, tanto SOS, México Unido contra la Delincuencia, algunas personas que en lo individual, la señora Wallace y otros, han estado pues presionándonos, diciéndonos, informándonos, no solo de casos con los que estuvieran directamente vinculados, sino de casos de muchos otros ciudadanos que con toda razón quizá no tienen confianza en acudir a las autoridades por los conductos formales y a través de estas organizaciones ha sido posible establecer pues esta red, todavía no, pero sí un canal de comunicación que hace falta. Promover las campañas para difundir los programas existentes de atención a las víctimas, revisar el tema de los mediadores en el proceso de denuncia, hay varios puntos que hacen referencia a ello, estoy totalmente de acuerdo de que debemos establecer parámetros e incluso restricciones o ámbitos legalmente muy bien delimitados para evitar precisamente que haya abusos o errores que puedan incidir de mala manera en el desarrollo de este problema. Lo que se menciona de profesionalización y capacitación en términos generales, que me parece que es necesario, asequible, promover la investigación y difusión de los modelos de atención a víctimas implementadas en países donde hayan sido exitosos. El punto 2 del papel de los medios de comunicación, siendo obviamente muy delicado por su materia, creo que francamente estamos, si no todo, en la mayor parte de acuerdo en este tema. Fomentar la difusión de programas educativos para que los niños tengan un entretenimiento que no fomente la violencia, me parece vital. El generar una sociedad que no esté educada en la violencia, en actitudes hostiles, en el daño al otro, como por desgracia ocurre no solo en muchos programas, en medios de comunicación, en juegos de video, etcétera. El trato digno que las víctimas merecen y con lo cual estoy totalmente de acuerdo por parte de los medios. Hay algo más allá de la información que es precisamente el respeto a los procesos, a las personas, a las víctimas y a la vida incluso de quienes están siendo afectados por este delito. Cuidar el manejo de la información o de los datos de secuestro, por ejemplo, hacían referencia a los montos para no perpetuar la problemática, estoy totalmente de acuerdo. Creo que como sociedad hemos hecho más, hemos difundido tanto los montos, los modus operandi, los lugares, cómo se realizan, cómo se presiona y cómo, que se ha generado también prácticamente una difusión masiva que ha propiciado incluso en muchos casos que se generalice este mal. Es decir, lo que es del ámbito delicado familiar, al difundirlo de una manera quizá tan detallada y tan específica, quizá de manera no deseada, por supuesto, supongo, pero se ha generado que se divulga masivamente una manera de hacer las cosas que no se deben hacer. Y sí tenemos que tener un cuidado específico de eso, de manera tal que no solo incluso encontramos en nuestro trabajo diario, cuando capturamos a algún secuestrador, digamos, por desgracia, profesional en ello, es decir, dedicado hostil, agresiva, inaceptablemente a ello, sino también encontramos, también por desgracia, mucha gente que por imitación, porque lo ha visto y leído, se dedica a hacer daño en sus propias comunidades. Y por lo mismo coincido en que los medios deben reafirmar su compromiso social de dar un adecuado seguimiento a los casos, igual al confrontar a las autoridades también cuando las autoridades no cumplimos, manejar con ética la adquisición de la información relacionada con casos de víctimas de secuestro. Creo que el manejo con ética de información debe ser siempre de parte de los medios, pero por lo pronto y por lo menos en materia de víctimas de secuestro. Generar mecanismos que fomenten mayor preparación para quienes se encargan de difundir
este tipo de eventos de alto impacto. Por supuesto que requiere un trato profesional que debe reunir requisitos elementales que sean mucho más amplios y superiores que la mera ganancia de una nota informática. La promoción de este tipo de foros, por supuesto. Visualizar el impacto que se genera en la sociedad es un poco de lo que he señalado. Poner especial cuidado en la infancia, me imagino por el daño y el impacto que generan los niños, principalmente de las familias víctimas, pero también de los niños en nuestra sociedad, que crecen con un temor singular que se exacerba precisamente en la medida que la información misma se exacerba. Poner especial cuidado en el abordaje de niños que son víctimas indirectas, es el mismo punto. Modificaciones legales que disminuyan la apología de la violencia, que vayan acordes con el avance tecnológico. Respetar el derecho de la víctima al dar declaraciones y manejar la información de la manera más objetiva posible. Todos somos testigos de a qué se refiere este punto. Hacer extensiva la política que tienen algunos medios de no revelar información y sacar ninguna nota mientras dure el secuestro. La verdad es que la familia de por sí está amenazada de no compartirlo ni con la autoridad con la que debería informarlo, y al divulgarlo masivamente se pone en un predicamento mucho peor a la propia familia. En fin, programas de sensibilización también estoy de acuerdo. Revisar los perfiles de los servidores y profesionistas especializados en su atención, el estrés postraumático, en fin. De la prevención, en fin, hay una serie de conclusiones, amigas y amigos, son, por lo que veo, quizá más de 100 propuestas que, con el permiso de ustedes, procederé a, si me lo permiten, a darle copia tanto al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte y a las Procuradurías. Y el compromiso que yo asumo, amigas y amigos con ustedes, es, desde luego, revisarlas personalmente, valorarlas y que establezcamos un canal de comunicación con ustedes, con las víctimas de delitos y con las organizaciones para poder procesar de la mejor manera este problema. Estoy convencido, amigas y amigos, que el secuestro hoy es una de las principales amenazas a la paz del país y a la seguridad de las familias mexicanas. No hay otra más grave, pienso. Y esto exige la unión de los esfuerzos de las autoridades y de toda la sociedad. Por eso mi presencia aquí obedece, amigas y amigos, a un compromiso que tenemos y que yo quiero refrendar, establecer directamente con ustedes para poder trabajar precisamente en la erradicación definitiva de nuestro país, de este cáncer que ha dañado tan profundamente a México y especialmente a ustedes. Yo creo que es muy positivo y un gran paso que ustedes han dado al tener el valor de reunirse, al tener el valor de hablar, al tener el valor de proponer y también de exigirnos, el tener el valor de encararnos como lo han hecho de manera muy determinante todos o muchos de ustedes a lo largo de los últimos meses, porque estoy seguro que la exigencia de ustedes es lo que ha hecho que finalmente las autoridades estemos moviéndonos más aceleradamente en este asunto. Y estoy convencido, amigas y amigos, que el combate al delito requiere desde luego de instituciones de seguridad y de justicia eficaces, que aún no tenemos, pero también y sobre todo requiere de una sociedad fuerte y de una sociedad participativa. Todos ustedes, por el hecho de estar aquí, por el hecho de expresarse, por el hecho de exigir, son un ejemplo de cómo la sociedad puede y debe organizarse para tener el México que queremos, que es un México más seguro. Pienso, amigas y amigos, de lo que he visto y vivido a mi paso por la presidencia de la República, es que la situación que vive México actualmente en materia de seguridad es resultado de una serie de factores, algunos recientes y otros también acumulados a lo largo de décadas que se han exacerbado recientemente. Durante mucho tiempo no se planteó con la suficiente seriedad la construcción de instancias policiales y de justicia eficaces. Durante mucho tiempo se pensó que la sociedad mexicana podía pasarla bien o regular a partir de policías
que estaban quizá capacitados, si acaso, para dirimir conflictos los fines de semana en algún lugar, pero sin la capacitación y sin la fuerza y la tecnología y los controles de confianza suficientes para enfrentar los problemas que hoy estamos enfrentando, insisto, el más grave, por lo menos el que más agravia a la ciudadanía, que es el delito del secuestro. Eso permitió esta debilidad institucional, este hecho de tener policías débiles, ministerios públicos débiles, jueces también débiles, permitió un relajamiento del entramado fundamental de la sociedad que propició precisamente un campo de cultivo donde el delito germinó y creció exponencialmente hasta alcanzar los niveles que se viven en el país. Incluso este debilitamiento de las instituciones hizo que, por desgracia, se multiplicaran los hechos de negligencia, de omisión y de complicidad, que fueron los que acabaron dándole la puntilla a la estabilidad de la seguridad en México. Porque quizá lo que más aceleró y detonó el secuestro no es solo la acción de los criminales, no es solo la acción de los criminales combinada con una policía o un ministerio público incapaz de hacerles frente, sino peor aún, acción de los criminales cubierta, realizada y exacerbada por la propia policía. Cuando en la propia policía se incubó la delincuencia, se exacerbó el problema de inseguridad en el país. En los últimos años, otro factor que yo observo es que en el país, y que comentaba yo el 2 de septiembre, ha habido también cambios fundamentales en los patrones de comportamiento de la delincuencia organizada. Antes, hace muchos años, por ejemplo, en el caso que se ha mencionado también aquí, el del narcotráfico, los delincuentes se dedicaban únicamente a pasar droga a Estados Unidos, y punto, y no se metían con nadie. Pero de unos años a la fecha, comenzaron también a dedicarse a distribuir y a colocar droga en México, en las grandes ciudades y en los pueblos más remotos del país. Y eso hizo que antes, si bien antes se suponía que no se metían con nadie y que no agraviaban a la sociedad, a la hora de dedicarse a controlar mercados, que significa controlar territorios, controlar pueblos, controlar ciudades, se metieron a querer controlar a la policía, al alcalde, a la autoridad. Y cuando lo lograron, sea por la vía de la corrupción, o sea por la vía de la intimidación, del miedo, entonces se apoderaron de esos pueblos y ciudades. Y entonces ya no tuvieron límite en su actividad. Se dedicaron lo mismo a las drogas que querían colocar, pero también a cobrar derechos de piso, primero a otros delincuentes y luego a todo el que se dedicara a algo productivo. Y luego vino la extorsión, y de la extorsión, por supuesto, siguió el secuestro. Y la combinación peligrosa del poder del crimen organizado con el crimen común, al hacerse uno solo, hizo en muchos lugares del país, ciertamente no en todos es el caso y quizá no en la mayoría, pero sí en datos claramente establecidos, que se exacerbara aún más la debilidad de la sociedad frente a los delincuentes. Y lo que queremos hacer precisamente, amigas y amigos, en el gobierno federal, es precisamente entrarle de frente y con todo a este problema. Al del secuestro sí, pero un problema mayor y de fondo, que es la debilidad institucional del país. Podemos estar cazando y capturando criminales, pero si no arreglamos el problema de fondo, que es tener policías débiles, corruptas, ministerios públicos débiles, corruptos, jueces débiles, corruptos, no vamos a terminar nunca esta tarea. Necesitamos una reconstrucción institucional en el país, empezando por las policías, por los ministerios públicos, por los jueces. En pocas palabras, necesitamos reconstruir la autoridad. Y no puede reconstruirse la autoridad si no hay una exigencia y un ímpetu ciudadano que pueda impulsar y reconstruir esa autoridad. Y precisamente para fortalecerla,
Es por la que hemos echado mano de todo lo que tenemos, de la Policía Federal, que la hemos incrementado de más o menos 6,000 elementos a casi 30,000 hoy en día en 3 años, del Ejército, de la Marina, porque sabemos que en muchos lugares del país la debilidad es tal que quien manda no es ni el alcalde ni es el comandante de la policía, es el criminal. Y ese es el que decide a quién se le cobra y a quién se secuestra y a quién se mata. Y no vamos a permitir que se desafíe así a los mexicanos, sometiendo a la sociedad, humillando y arrodillando a la autoridad. Por esa razón hemos actuado y por esa razón, con todos sus costos, tenemos que seguir actuando hasta que limpiemos a México de la criminalidad que ha querido suplantar a los mexicanos y a los gobiernos. Hemos hecho al mismo tiempo, amigos, estamos trabajando también en lo que yo comentaba hace un momento, fortalecer las instituciones policiales, fortalecer las de Procuración de Justicia. Es una tarea gigantesca. Cuando ustedes saben la figura mítica de Diógenes, que recorría el mundo con su lámpara en la búsqueda de un hombre honesto. Y efectivamente, amigas y amigos, cuando se trata de buscar un policía, cuando se trata, por ejemplo, de buscar un comandante, cuando se trata de buscar un oficial, es un problema para la sociedad, no solo para el gobierno, para todos, el encontrar el hombre o la mujer honesta. Y mientras no encontremos hombres y mujeres honestos y capaces también, pero fundamentalmente honestos, que tengan la honestidad también de enfrentar a la delincuencia, no vamos a poder terminar esta tarea. Y aunque parezca descomunal y gigantesca, tenemos que empeñarnos todos en depurar y en fortalecer los cuerpos de justicia y de seguridad en el país. Y como decía José Ángel Conchello, en paz descanse, para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y aunque sean miles los que tenemos que revisar, empecemos desde arriba revisando, pues uno por uno, primero los que tienen mando en una ciudad, en un estado, en la propia federación, a sabiendas además de que nos vamos a encontrar, por desgracia, traición y corrupción. La hemos encontrado. Y a la hora que lo hemos encontrado, con todo lo que nos pesa, no hemos dudado en actuar. Y por eso están en prisión ahora, a nivel federal, por ejemplo, incluso un subprocurador, ex subprocurador de investigación contra la delincuencia organizada. Y está, por ejemplo, un exdirector de Policía Federal. Y sabemos, amigas y amigos, que puede haber mucho más, pero nuestro deber es depurar, limpiar, barrer, revisar uno por uno y ya revisado, volverlo a revisar una y otra vez para asegurarnos que permanentemente la justicia en México esté en manos de gente honesta y no en manos de criminales. Y lo estamos haciendo, amigas y amigos, porque nos interesan los ciudadanos, porque sabemos que en la misión histórica que tenemos al frente del gobierno, en tiempos tan difíciles, incluso en materia de seguridad, tenemos que cambiar al país, poner las bases de un cambio de fondo y duradero. Nos tome el tiempo que nos tenga que tomar, nos tome los costos que nos tengamos que pagar y nos toque, por desgracia, también lo que ustedes ya han sufrido excesiva, injustamente, la pérdida de compañeros y colaboradores en el cumplimiento del deber. También reconozco, amigas y amigos, que la exigencia ciudadana es que no solo nos dediquemos a combatir al crimen organizado, al narcotráfico, sino que actuemos precisamente contra lo que a ustedes les duele, que es el delito común y específicamente el del secuestro. Y le reitero, yo soy sensible a esa voz de la ciudadanía, que al mismo tiempo que reconoce que el gobierno federal ha dado fuertes golpes al crimen organizado y al narcotráfico, nos exigen mayor atención de los delitos que sufre directamente la gente, el secuestro, el robo, la extorsión, lo sé.
Y sé precisamente que en esa tarea tenemos que actuar en coordinación con las competencias locales. Ciertamente, el narcotráfico y el crimen organizado son nuestra competencia, son la competencia federal, mientras que el robo de autos, el homicidio, el secuestro son competencia local. Pero precisamente por lo que les acabo de explicar, porque sabemos que hay una combinación de delitos, pero independientemente de ello, así esté yo equivocado en esta observación, no podemos, no hemos y no vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a esta problemática que está clamando acción de todas las autoridades. Sé que en todo el país se está sufriendo, y sufriendo en serio precisamente lo que se está viviendo en cada ciudad y en cada pueblo de México. Independientemente de que sean delitos federales o locales, no nos hemos detenido ni debemos detenernos para actuar. Más allá de la división formal de la responsabilidad de cada gobierno, nuestra obligación es resolver los problemas que sufre la gente, el ciudadano común. Cuando ustedes tienen un hijo secuestrado o un padre secuestrado o un hermano, no les interesa la explicación de que si este es un delito federal o es un delito local. Nosotros tenemos que actuar y tenemos que hacerlo cada día mejor, cada día superando nuestras evidentes deficiencias y nuestros errores. Por eso seguiremos trabajando y ahora más ante esta exigencia que ustedes nos hacen en apoyo de cualquier autoridad para combatir los delitos que más agravian a la sociedad, como el secuestro, independientemente de su competencia legal. Desde que, por las razones de todos conocidas, se hizo el acuerdo por la justicia, la seguridad y la legalidad, en estos 12 meses se ha detenido a 1,400 secuestradores. Se han desarticulado 200 bandas y se ha coadyuvado en la liberación, sea en el proceso mismo o sea en la captura de los secuestradores, en el caso de más de 1,000 víctimas que se han podido reunir nuevamente con sus familias. Hemos desde luego, y por desgracia, no hemos alcanzado el objetivo que todos deseamos de terminar exitosamente con la vida, terminar de ver con vida a los familiares y a los seres queridos. Pero tenemos que seguir hasta erradicar este mal. Tenemos que seguir depurando a las instituciones de seguridad y de justicia, porque precisamente lo que más indigna a las víctimas es ver del otro lado de la barandilla a sus propios agresores. Más allá de estos esfuerzos, amigas y amigos, sabemos que las víctimas de la crueldad, del secuestro y la sociedad reclaman que las autoridades las pongamos en el centro de su atención. Por eso impulsamos varias reformas, entre ellas la reforma al sistema de justicia penal. En la reforma que se hizo en materia penal, se introdujo a nivel constitucional el derecho de las víctimas, porque tenemos una constitución de garantías individuales, sí, pero que se ha concentrado en el derecho de los procesados, en el derecho de quien delinquió, pero no se ha concentrado ni se concentraba en una palabra en los derechos de las víctimas. Y yo pienso que los derechos de las víctimas tienen que desarrollarse aún más en una ley que explicite y amplíe los derechos de las víctimas. Quienes estamos aquí, habemos varios abogados en la mesa y fuimos formados incluso en esa cultura. Por ejemplo, en todo juicio, todo mundo tiene derecho a ver la cara de quien lo acusa, a saber quién lo acusa, de qué lo acusa, por qué lo acusa y en qué prueba la acusación. Pero eso corresponde a un paradigma realmente, y lo digo con la responsabilidad del riesgo que eso implica, a un paradigma de una realidad que no es esta. Porque hoy lo que debe pensar la Constitución y la ley no es en el derecho, no solo por lo menos en el derecho del delincuente, que lo desarrolla y ampliamente, sino el derecho de la víctima. Y el derecho de la víctima es exactamente al revés. Yo pienso que tiene derecho a no ver a quien lo secuestró, tiene derecho a que no reconozca a quien lo está, que no sea reconocida por quien lo está acusando,
tiene derecho a mantener su seguridad y su identidad hasta donde el Estado mismo sea capaz de garantizarla. Eso es algo que sé que aún no existe en la ley, pero creo que es tiempo de abrir un debate a fondo y en serio sobre nuevos paradigmas de lo que es el derecho de las víctimas en México, que aún no existe y debe existir, porque ya basta de carecer de derechos quienes sufren y de tenerlos quienes cometen los delitos que más agravian a nuestra sociedad. Es una paradoja que sí, necesitamos seguir exhortando a la sociedad a hacer la denuncia formal, legal, completa. Pero la verdad es también, hay que reconocerlo, que cuando hemos podido avanzar para liberar una víctima, para colaborar con su familia, incluso cuando hemos llegado a capturar a los secuestradores infraganti, ha sido muchas veces porque las víctimas nos lo dicen, por conductos incluso que no son la denuncia formal. Yo no hago una apología que vaya precisamente en contra de utilizar la denuncia formal. Al contrario, convoco a la sociedad a seguir denunciando y arrojando luz sobre la tiniebla del crimen, y esa luz es precisamente la denuncia y el señalamiento. Pero también hago votos porque los poderes públicos podamos encontrar una salida que sí inicie un proceso formal de acuerdo con los derechos de todos, establecidos en la Constitución, pero a la vez proteja algo que he aprendido en estos años, algo que me parece es vital y sagrado, que es la identidad, la seguridad y el sentido de protección de quien ya no puede sufrir más el agravio de un criminal. Tenemos que encontrar el método legal de combinar, por una parte, procesos justos y transparentes, y por la otra los derechos de las víctimas que están tan indefensos precisamente, que por estar indefensos ni denuncian ni quieren ir precisamente a un proceso tramposo, a enfrentarse a alguien que además de tener las armas y dinero, tiene además muchas veces a justicia de su lado y a la ley protectora y garante también de su lado. Es hora de que la ley se equilibre en favor de las víctimas en nuestro país. Amigas y amigos, les ruego que me perdonen haberme extendido también y le pido una disculpa también a una muy distinguida representación, inusual en México, debo decirlo, de presidentes de las cámaras, de presidente de la Corte, de procuradores, de Comisión de Derechos Humanos, por haberme extendido. Simplemente quiero refrendar ante ustedes mi compromiso personal, y si tan distinguidas autoridades me lo permitieran, estoy seguro del compromiso de los poderes públicos en México, es decir, del Estado mexicano, por seguir trabajando y combatiendo sin tregua este mal. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los poderes legislativo y judicial, las organizaciones civiles y empresariales, los medios de comunicación, ciertamente no puedo hablar por ellos, la sociedad entera, debemos seguir trabajando unidos para poner un alto al secuestro en el marco no solo del acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad, sino en el marco de la realidad de dolor y de injusticia de quienes han sido víctimas de este mal que debe ser desterrado y para siempre de la faz de nuestro país. Empeñémonos en ese propósito, hagamos lo que tengamos que hacer y lleguemos a esa meta anhelada de tener un México libre del secuestro y libre de delincuencia que nunca debió haber llegado a los niveles que ha llegado en nuestro querido país. Enhorabuena por su valor, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto por el valor que significa arrojar luz sobre estas tinieblas que tanto han ensombrecido a nuestro México. Sé que mientras ustedes sigan activos y participantes, un día verdaderamente la luz brillará y nuestro país será verdaderamente distinto. Enhorabuena y muchas gracias. Perdón, si me permiten, voy a hacer la declaratoria formal. Hoy miércoles 30 de septiembre del año 2009, siendo las 20 horas,
Me es particularmente honroso declarar clausurado el foro Víctimas de Secuestro, es hora de escuchar, esperando que se hayan alcanzado los objetivos trazados y refrendando nuestro compromiso de revisar a fondo sus propuestas y de mantener un diálogo responsable con ustedes, los ciudadanos y las víctimas del secuestro en México. Muchas gracias.